Ahí estoy grabando. Muy bien. Entonces, lo último que vimos la semana pasada fue un caso de un conducto que no tenía la sección circular y vimos cómo podíamos seguir utilizando la teoría que veníamos usando y la fórmula de Darcy-Weisbach para las pérdidas por fricción, aun cuando la sección no fuera circular. ¿Recuerdan esto que estuvimos viendo? ¿Alguno de ustedes ojea las páginas antes de retomar o no? Cuéntenme un poco. Más o menos sí. Más o menos, sí, bueno. Sí, sí. Bueno, entonces, otra cosa que tenemos que ver es, si nosotros volvemos a recordar estos tres casos. A ver, ¿quién de ustedes puede relatarme cuáles son los tres casos estos que vimos? Acá dice caso 2, pero bueno, tiene un error, este es el caso 3. ¿Cuál era la diferencia entre estos tres, digamos, problemas de resolución que tuvimos en Cañerías? O entre todos lo vamos haciendo. A ver, alguno que vaya hablando. Creo que la diferencia fundamental era cuando eh, yo tenía una incógnita que a su vez era parte del... O sea, si tenía la única incógnita que tenía era sacar el factor, iba derecho, pero si había un valor, por ejemplo, la velocidad que estaba a su vez adentro de la ecuación, tenía que trabajar como iterando. Entonces, lo primero que hacía era elegir un valor, usted había hecho un intermedio, eh, para no iterar tanto, como siempre daba cerca del valor intermedio, y tenía que ir, bueno, con ese valor intermedio, sacar, obtener la velocidad, volver a ingresar con el nuevo valor, y así hasta que no se moviera más, con dos iteraciones más o menos, Más daba la respuesta. tal cual. O sea, que el caso más rápido y directo es cuando la incógnita era la pérdida de carga. Por algo del problema, la incógnita es la pérdida de carga. Los casos 2 y 3 que no son de resolución directa, sino que hay que iterar, como bien decís vos, son los casos donde la incógnita es o bien el caudal o bien el diámetro. ¿Por qué? Porque tanto el caudal como el diámetro están metidos dentro del valor del factor de fricción, porque están metidos o bien dentro del número de Reynolds o del E sobre D, de la rugosidad relativa. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un método en el que nosotros tenemos caso 2 o caso 3, ¿sí? Caso 2 o caso 3, cuando el diámetro no es un único diámetro. ¿Por qué? Porque piensen que si nosotros tenemos que iterar acá, digamos, es difícil iterar, si yo cambio el diámetro, piensen que va a cambiar el factor de fricción. Entonces, no voy a poder tener una única cañería y poder iterar los dos factores de fricción al mismo tiempo, porque digamos, no convergen iguales. Entonces, vamos a ver el método de una longitud equivalente en el cual vamos a tratar de unificar el diámetro en un único diámetro en toda la instalación cuando tenemos el caso 2 o el caso 3. El caso 1, si tenemos distintos diámetros, no pasa nada porque van a ver que siempre van a tener todos los datos para iterar y lo único que hay que hacer es segmentar la pérdida de carga. ¿eh? Así que vamos a ver un método para el caso 2 y para el caso 3 y yo después les voy a dejar un ejemplo bien ordenado de una cañería con distintos diámetros para el caso 1, 2 y 3, ¿sí? Así que vamos a ver de qué se trata este método. Supongamos que tenemos estos dos tramos de cañerías donde tenemos un tramo L1 con un diámetro 1 y un tramo 2 con un diámetro 2. Si yo quisiera, por la ecuación de Darcy-Weisbach, describir la pérdida de carga, dijimos que era, acá ya la tengo escrita en función del caudal. Esperen que vamos a ponerla acá al costadito.
acá. Por Darcy-Weisbach, dijimos que toda pérdida de carga va a ser delta H igual a F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G, ¿sí? Para el tramo 1 voy a tener el factor de fricción en ese tramo por la longitud en ese tramo. Estoy apretando mal. Pero está muy sensible hoy mi lápiz, pero lo voy a traer más cerca. Entonces dije, tengo el factor de fricción en ese tramo, por la longitud en ese tramo, el diámetro en ese tramo y la velocidad en ese tramo. Si la velocidad en 1 por el área en 1 es igual al caudal, entonces puedo describir el caudal en función de, la velocidad en función al caudal y al área, ¿no? Y va a ser el caudal sobre pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4, que va a ser lo mismo que 4 por Q por pi por el diámetro 1 al cuadrado, ¿sí? Fíjense, acá tanto el caudal en 1 como el caudal en el tramo 2, por la ecuación de continuidad, va a ser igual al caudal. Y entonces, si quisiera escribir la velocidad 1 al cuadrado, va a ser 16 por Q cuadrado sobre pi cuadrado por diámetro 1 a la cuarta, ¿sí? Esto yo lo puedo poner acá, ¿y qué me va a quedar? Me va a quedar que la pérdida de carga en el tramo 1 va a ser igual a el factor de fricción en ese tramo por la longitud 1 por el diámetro 1 por 16 por el caudal al cuadrado sobre pi cuadrado por el diámetro 1 a la cuarta por 1 sobre 2G, y todo esto condensado nos queda, este nos queda en 8, este nos queda en 1, nos queda 8 por el factor de fricción en 1, por la longitud del tramo 1, por el caudal al cuadrado, sobre D1 a la quinta, por pi cuadrado y por G, ¿no? Bien, entonces, acá tengo escrita la pérdida de carga para el tramo 1 en función del caudal, en lugar de en función de la velocidad y del diámetro 1, y la longitud 1. Entonces, eso es lo que escribí acá. Ahora, lo mismo vamos a escribir para el diámetro 2, para el diámetro en el tramo 2. Que la pérdida de carga va a ser 8 por factor de fricción en el tramo 2, por la longitud 2, por Q2, de 2 a la quinta, G y pi cuadrado. ¿Qué pasa? Yo voy a tratar de seleccionar, es decir, la pérdida de carga total, ¿sí? Pérdida de carga total. Voy a escribirlo acá. Pérdida de carga total va a ser igual a la pérdida de carga en el tramo 1 más la pérdida de carga en el tramo 2. ¿Sí? En el caso en que, esperen, porque no estoy viendo los mensajes. A ver, lo recuerdo, pero no. Pensé que había algún mensaje en especial de nada. Entonces, fíjense esto que yo les decía. En el caso en que los datos fueran el caudal, y yo tengo de dato el caudal y de dato el diámetro, no tendría ningún problema en trabajar con los dos diámetros distintos. ¿Por qué? Porque la pérdida de carga total que voy a tener en el recorrido, en el tramo 1 y en el tramo 2, la puedo calcular sacando el factor de fricción F1 por un lado, ¿sí? Sacando este factor de fricción F1 o F2, calculado con la ecuación de Colebrook-White. Tengo todos los datos, tengo el caudal, diámetro,
bueno, el material y qué sé yo, me meto en la planilla Excel y calculo la Cole-Bruch-White y listo, tendría la pérdida de carga total. Y lo que yo les decía que es, en el caso en que yo no tenga o el caudal o el diámetro, no voy a tener el factor de fricción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es tomar uno de los dos tramos lo voy a suponer con el diámetro del otro tramo que quiero elegir como modelo, por decir así. Entonces, acá fíjense, yo voy a escribir que la pérdida de carga 2, ¿sí? En lugar de calcularla con la longitud original, L2, en lugar de calcularla con la longitud original L2, la voy a calcular con otra longitud que voy a llamar equivalente, ¿sí? Esto es lo que cambio. Y además, en lugar de usar el diámetro 2, voy a usar otro diámetro, el diámetro 1. ¿Está? De tal manera que yo ahora la pérdida de carga delta H2 la voy a calcular en función del diámetro 1, pero cambiando la longitud equivalente, porque por supuesto que esto me tiene que dar lo mismo, ¿no? El método tiene una pata floja que es la siguiente. Yo no solo asumo que tengo estas dos, este cambio, sino que mi factor de fricción, ustedes saben, es sensible por el número de Reynolds y por el E sobre D, es sensible a ese valor. Entonces, yo, cambiando estos datos, es difícil que tenga el mismo factor de fricción original. Entonces, la pata floja, por decir así, y la imperfección del método, está en suponer que este factor va a ser igual a este. Uno va a tratar de ver que va a ser similar, pero no va a ser igual. No trae, digamos, demasiado error a todo el proceso, pero bueno, es para que ustedes sepan dónde estaría la pata floja del asunto. Entonces, una vez que yo tengo estas, digamos que yo he hecho esta hipótesis de trabajo, lo que digo es, yo quiero igualar ahora esta pérdida de carga H2 calculada con la longitud equivalente con la pérdida original calculada posta como debería ser. Al igualar estas dos expresiones, ¿sí? Lo que me queda es que la longitud equivalente en el tramo 2, ¿sí? Va a ser igual a la longitud equivalente 2 por F2 sobre F1, todo lo demás se va, fíjense que todo a ver, el 8, el caudal al cuadrado, el G y el pi cuadrado se simplifican. ¿Sí? Yo estoy igualando esta y esta las estoy igualando ahora. Y despejando para saber qué longitud 2 equivalente debería considerar. Entonces, al despejar eso, me queda que la longitud 2 equivalente va a ser la longitud original por F2 sobre F1 por D1 sobre D2 a la quinta. Y lo que yo voy a hacer, porque no me quiero comprar otro problema, es esto que yo les decía. Voy a asumir que el factor de fricción F2 va a ser igual al factor de fricción F1, y entonces la longitud 2 equivalente va a ser igual a L2 por D1 sobre D2 a la quinta. ¿Sí? Y con esto, uno va a tener ahora un único diámetro para trabajar y va a tener una única longitud una única longitud para trabajar, que va a estar formada por la longitud 1 más la longitud 2 equivalente, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es, ficticiamente, voy a trabajar. A ver, les hago una pregunta ¿Cómo va a ser, observemos acá, cómo va a ser la longitud 2 equivalente en este caso cuando el diámetro 2 es mayor al diámetro 1? O sea, fíjense que yo voy a trabajar
o tomar como hipótesis de trabajo el diámetro 1, ¿sí? La longitud 2 equivalente, ¿va a ser mayor o menor que la original? Menor. Va a ser menor, ¿sí? ¿Lo ven alguien más esto? Sí, sí, profe, sí. Va a ser menor. Y va a ser menor, ¿por qué? Porque en realidad, en una longitud, en un diámetro más pequeño, ¿sí? En un diámetro más pequeño, yo voy a tener mayor pérdida de carga. Digamos, ustedes piensen que esta longitud nueva que yo pongo va a tener que provocar la misma pérdida de carga que la longitud más grande con el diámetro más grande. Y en el diámetro más pequeño yo tengo mayor fricción. Entonces, esta va a ser mi longitud 2 equivalente, y acá voy a mantener el diámetro de 1 y voy a trabajar con esta nueva situación para el cálculo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver aplicado en un ejercicio, pero antes de eso lo que vamos a hacer es ver otra cosa más que nos falta, y vamos a aplicar los dos conceptos al mismo tiempo para resolver el ejercicio. Lo que nos falta ver entonces es lo que tiene que ver con las pérdidas localizadas, ¿sí? Entonces, acá. Vamos a ver esto. Nosotros, dentro de lo que es la instalación, vamos a tener esta pérdida por fricción, que ya la analizamos, la estudiamos, ya sabemos cómo calcularla, ya sabemos cuánto costó calcularla, y tenemos una ecuación, una fórmula que nos sirve para sacar eso. Ahora, la instalación no es un tanque y una línea recta y ya, y un grifo que se abre para el consumo o una máquina que se conecta en algún punto. La instalación tiene varios accidentes. Dentro de esos accidentes, por decirlo así, que quitan esa línea pura que uno tendría, están las válvulas, ¿sí? Y están los accesorios. Estos dos accidentes, por decir así, provocan también pérdidas de carga, que vamos a llamar pérdidas de carga localizadas porque se producen en un lugar puntual. Las que son de válvulas, ahora las vamos a ver a continuación, y las que son por accesorios, me voy a detener un poquitito más ahora, que son, por ejemplo, todo lo que yo llamo a desviaciones, todo lo que llamo a derivaciones y todo lo que llamo a reducciones o ampliaciones de secciones de cañería, ¿sí? En lo que son las reducciones o ampliaciones están también involucrados lo que es el pasaje de un tanque a la cañería o el pasaje de la cañería a un tanque, ¿sí? También es una reducción o ampliación, como si fuera, digamos, a una cañería de diámetro infinito. Piensen que acá puede venir una cañería y acá terminar en un tanque. O cuando es el inicio, arranco desde un tanque y me meto en una cañería. Entonces, estas tres situaciones van a llevar a pérdidas localizadas. Después, en lo que son las derivaciones, van a ver que tenemos distintas pérdidas si el flujo se llama pasa a través, que sería el caso del de abajo, o si es un flujo que es una T, pero el flujo gira a 90 grados o se deriva, ¿sí? ¿Alguno de ustedes está cursando instalaciones sanitarias? No me acuerdo si es de este año o del año que viene. No, profe, es de cuarto. Es de cuarto, bueno, porque todo lo que es en gas, calculan mucho con lo que pasó, digamos, las derivaciones. Bueno, vamos a recordar y vamos a ver cuál es el origen de esta pérdida de carga, ¿sí? Que nosotros ya la vimos cuando vimos en flujos turbulentos, vimos lo que se provocaban por los flujos secundarios, lo que llamamos en ese momento flujos secundarios. Cambia todo el campo de presiones. Esto hace que el flujo se adapte al límite original y así aumentar localmente el radio de curvatura. También toda la estructura puede
Fíjense que acá tenemos un ángulo a 90, ¿sí? Y en toda esta zona que estaba acá, estaba lo que llamábamos desprendimiento del vórtice, ¿sí? Desprendimiento de la capa límite, que provocaba la aparición de vórtices. Y toda esta aparición de vórtices que aparece acá, consume energía. Ese consumo de energía lo vamos a tratar de equiparar a una pérdida de carga localizada y vamos a ver cómo lo metemos en el cálculo, ¿sí? Fíjense de nuevo, acá está bien clarito, en este codo. Puede rediseñarse como en el caso de este codo a gajos. El flujo empeora sin los enderezadores y es mucho más eficiente cuando se instalan. ¿Vieron acá estas curvitas que pusieron acá, que se llama enderezador de vena? Eso provoca que la pérdida de carga localizada acá sea menor. Esto yo lo he visto en instalaciones grandes, grandes me refiero a, ¿cómo se llama? Por ejemplo, acueductos que pasan, el acueducto, el aliviador del acueducto que pasa por la Juan B. Justo, en realidad no es acueducto, es un descargador pluvial, donde han puesto enderezadores de vena para mejorar el rendimiento. Pero bueno, el caso es que se entiende, digamos, que uno puede mejorar la eficiencia de estos accidentes. Vamos a ver cuál era el otro caso que tenía acá. A ver. De un borde agudo requiere que la velocidad en el borde agudo se haga infinita para mantener la forma, lo cual es físicamente imposible. En su lugar, el fluido se separa de la frontera y la superficie principal de desprendimiento tiende a tomar una curvatura que hace que la presión sea constante en toda la sección transversal. En el caso de un chorro que desagua en la atmósfera, bueno, ahí también se ve, requiere que la velocidad en el borde agudo y la superficie principal de desprendimiento tiende a tomar una curvatura que... También se ve ahí como este caso de achicamiento de la cañería, ¿sí? Por un accidente que puede ser el caso de una válvula, que van a ver que va a interponer algo en el diámetro de la cañería, provoca, ¿sí?, una pérdida de carga también por el desprendimiento de la capa límite, por la formación de estos vórtices. Siempre recuerden eso, desprendimiento de la capa límite, formación de vórtices, consume energía. Ese consumo de energía se va a ver traducido en una pérdida de carga localizada que, sumando la cantidad de accidentes localizados que yo tenga en mi recorrido, va a sumar esa pérdida de carga que yo, por supuesto, se la tengo que reponer, seguramente con una bomba. Si no se la repongo con una bomba, la voy a perder, ¿se entiende? La voy a perder perdiendo presión a lo largo del recorrido. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos para traducir esto en lo que es la cañería? No me voy a detener mucho en la explicación de válvulas porque es lo que vamos a tener más adelante con lujo de detalle, pero vamos ahora a mencionar algunas y ver cómo las ponemos. Entonces, la pérdida localizada de cada una de estas cosas va a estar calculada por un coeficiente K de carga y multiplicado por la energía cinética que está pasando por el elemento, ¿sí? Bien sea una válvula, bien sea un accesorio. Entonces, una vez que yo tenga todas las pérdidas localizadas, pongan que tengo 2 válvulas y 2 codos, tengo 4 pérdidas localizadas, o sea que voy a tener 4 de estos términos, ¿sí? Cada uno con su K correspondiente. Una vez que tenga entonces esas pérdidas localizadas, la pérdida total en esa instalación va a ser la que se provoca por fricción a lo largo de todo el recorrido de la cañería, más las 4 pérdidas localizadas estas. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es lo que tengo escrito acá? La pérdida por fricción, que va a estar dada por la ecuación de Darcy-Weisbach, y las pérdidas localizadas, entonces, que va a estar dada por la sumatoria de
toda esta multiplicación de cada K, de cada accesorio o válvula. Este valor de K está tabulado porque se obtuvo a través de ensayos, tanto para las válvulas como para los codos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo utilizamos. Entonces, de tal manera que si la velocidad, ustedes fíjense que la pérdida por fricción, recién dijimos, va a estar provocada por el factor de fricción en ese tramo de la cañería, por la longitud de ese tramo de la cañería, por el diámetro, y por supuesto por la velocidad del tramo, ¿sí? Es decir, es proporcional la pérdida a la energía cinética del tramo. Y lo mismo pasa con las pérdidas localizadas. Yo tengo que aislar todas aquellas que tienen la misma velocidad, que por supuesto van a ser las que corresponden al mismo diámetro, ¿sí? Mientras que no cambie el diámetro, no va a cambiar la velocidad. Entonces, las pérdidas localizadas las agrupamos, todas las que son del mismo diámetro, por un lado, y todas las que son de otro diámetro, juntas. Muy bien. Profe, Sí, una Santiago. pregunta, cuando se estrecha, Sí. yo ahí tendría dos velocidades, la que ingresa y la que sale. ¿Tendría una pérdida por ingreso y una pérdida por salida? No, es una única que está dada por fórmulas también. Ahora vamos a hacer justo un caso donde tenemos un caso de esos. Y Yo de para ver hecho, qué velocidad. claro, y de hecho, ese estrechamiento, de acuerdo a cómo se dé, si se da repentino o si es un estrechamiento, viste, como constante o redondeado y qué sé yo, van a tener distintas pérdidas. Por supuesto que cuanto más gentil es, por decir así, menos pérdida va a tener, ¿sí? Ya vas a ver cómo lo aplicamos en el ejemplo, ¿sí? Perfecto, gracias. Muy bien. Mirando esta ecuación que está acá, voy a señalarla, esta que está acá es la que vamos a utilizar nosotros para los cálculos, ¿sí? ¿Qué pasa? Fíjense de la observación de esta fórmula, que uno podría decir que las pérdidas de cargas del accesorio también podría utilizar, como dije antes, un método de una longitud equivalente. ¿Qué quiere decir? Yo puedo decir, está bien, si yo, digamos, la pérdida de carga total está dada por un factor de fricción, por la longitud y por el diámetro, las pérdidas que son localizadas las podría suponer como que en ese lugar tengo mayor longitud de cañería y una longitud mayor tal que me provoca esa pérdida de carga del accesorio o de la válvula. De acá es que aparece todo un listado de longitudes equivalentes para cada tipo de accesorio. Esto lo van a ver en muchos manuales técnicos y de hecho en todo lo que es el cálculo de gas, por eso le preguntaba si cursaban sanitarias. En lo que es gas van a ver que cada codo, cada T, cada válvula tiene una longitud equivalente que ustedes tienen que considerar para el cálculo de las pérdidas. Es un método también válido. Nosotros no lo seguimos porque tenemos el listado de los coeficientes K, que es como el más genérico, por decir así. En manuales de tablas de fabricantes de caños, suelen poner más las tablas con las longitudes equivalentes, ¿sí? No es un método difícil de aplicar para nada, pero bueno, nosotros usamos el más genérico. Y además es el que usan los softwares. Todos los que son software de cálculo de cañerías utilizan el K para cada accesorio, o para cada pérdida localizada. Muy bien. Vamos a ver si con esto es suficiente. No, vamos a ver la tabla y después de la tabla vamos a hacer el ejemplo. Ustedes en lo que es el libro del ingeniero Silva, tienen dos tablas, la tabla 8.2 y la tabla 8.3. Si alguno tiene el libro o el apunte a mano, por favor ubiquen estas dos tablas. Los espero un minutito. Les voy a mostrar, yo creo que la tengo abierta acá.
Les voy a mostrar el aspecto que tienen. Acá estamos. Página 333, ¿lo ven ahí, no? Sí. Página 333, esto empieza acá. Tienen accesorio, tienen listado los accesorios. Accesorios, primero tienen listadas las válvulas, después tienen listado los codos, después tienen lo que es T en dirección al flujo y T que gira 90, y entrada caño de depósito y salida de caño de depósito. Tienen primero esta tabla con el listado de los accesorios, y al lado una columna que dice, ahí se ve mejor, ¿no? Sí. Una columna que dice K sobre FT, y FT es lo que llamamos factor turbulento, que va a ser el factor de fricción en régimen totalmente turbulento, ¿sí? A continuación, yo como, digamos, lo único que sé acá es que si yo tuviera, no sé, una válvula mariposa, vamos a hacer otro ejemplo, una válvula esférica de paso total, el K sobre el FT es de 3. Todavía no sé cómo usarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito saber? Necesito saber, y eso está en la otra tabla, esta que está acá, la 8.3, para cada diámetro de caño que están listados acá, desde media pulgada hasta 24 pulgadas, media, 3/4, 1, etcétera, 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 ustedes van a tener el factor de fricción turbulento en la tercera fila, ¿sí? Correspondiente. Entonces, ¿cómo se usa eso? Fíjense,